Buenos días, tardes o noches desde el lugar del mundo que me estés viendo. Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Y hoy, mis amigos, con un nuevo video me encuentro acá en la playa Canasvieras. Una vez más, voy a salir a recorrerla un poquito para conversar, contarles cositas, responder sobre preguntas que me hacen. Así que voy a aprovechar este día súper soleado, que les digo que amaneció frío, ya les voy a contar, y salió el sol. Voy a caminar por la playa, la marea está muy alta, así que ahora van a ver cuando gire la cámara y empiece a caminar cómo es que está el día de hoy la playa Canasvieras. La giro y nos vamos a caminar un poquito. Comenzamos a caminar acá una vez más por la playa Canasvieras. Miren cómo está la playa. Sí hay que playa, porque la verdad, hoy la marea, como les dije hace unos segunditos, la marea está totalmente alta. Según el noticiero, según los jornales, como se llaman acá los noticieros, es el día más frío del año acá en Florianópolis. Van a venir más días fríos, pero no tantos. Teóricamente hoy fue el día más frío. Y en la semana dicen que vuelve de nuevo la temperatura. Ahora les voy a mostrar en el celular para que vean cómo viene el clima. Mientras vamos caminando un poquito acá por la playa, está soleado, sí, soleado. Miren, a ver, no sé si se va a poder ver algo. Creo que no se puede ni ver nada porque hace espejo. Pero bueno, les comento. ¿Ven lo que les digo de la marea? Hay que tener cuidado acá caminando por la playa porque estoy de zapatillas, no estoy en hojotas, el agua está helada, así que no voy a entrar a mojarme. Lo que dice el servicio meteorológico esta semana es que vamos a tener temperaturas máximas de 22-23 y uno o dos días solamente va a haber mínimas de 13 grados, si no las máximas van a ser de 16-17. Y así comenzamos el mes de julio. Como les dije, siempre les digo en los videos, para mí el mes más frío es agosto, es cuando más vamos a sentir el frío. El mar está calmo, no tiene tanto oleaje, pero miren acá cómo está la parte de la playa, miren. Voy caminando casi al borde del agua. Miren hasta dónde está llegando, a nada de llegar a lo que es acá el borde, casi donde termina. Ahí, para todos los que me preguntan, una de las preguntas, como siempre les digo, más frecuentes es el clima. Julio, agosto, septiembre y octubre, el agua está fría. El agua está fría. No está como en el verano. Para todos los que me preguntan si se puede meter al agua, si soportan la temperatura, no hay problema, se puede meter al agua, pero sepan de que el agua está fría. No tiene la temperatura del verano, no está congelada como la costa nuestra, tan fría, pero van a tener días que el agua va a estar quizás un poquito más templada, pero mayormente el agua está fría, no está para bañarse. O como hoy, fíjense que no hay nadie. Más allá de que la marea está alta, tampoco tienen a nadie en el agua dándose un baño. No nieva. Acá en Florianópolis no nieva. No se dan las condiciones o el clima para que pueda caer nieve tampoco, que me han preguntado. Así que las temperaturas máximas que yo pasé acá, creo que fueron 48 horas, frentes fríos de Argentina y Uruguay. Por 48 horas fue casi entre 2 y 3 grados. Y después volvió a subir de nuevo temperatura a 16, 17. Pero siempre viniendo frentes fríos del sur. Miren, acá ya la marea subió hasta ahí arriba todo. Y acá está golpeando contra las maderas. Prácticamente no hay gente caminando. Muy poquita. Acá tengo que estar mirando constantemente el piso porque no quiero mojarme los pies. Miren toda la basura que está trayendo la marea alta. Cada vez que deja la olita y se retira, toda la basura que está dejando. Alguien perdió una palita,
Así está hoy domingo en la playa de Canasvieras, finalizando el mes de junio, a poquito nada de empezar el mes de julio. Les digo que el sol está caliente, cuando pega el sol calienta. Está haciendo ahora exactamente 16 grados. O sea, hay viento frío, pero estoy con un buzo y se puede estar bien sin problema. Acá tengo una Valiente que está de malla, porque está frío, no está tanto para estar así. Me estoy acercando para el trapiche. Otra de las preguntas que me hacen también, cómo es que está la ruta, si está liberada, no está liberada. Les voy a comentar que tengo dos seguidores del canal. Ahí tomando mate como el argentino, muy bien. Les voy a comentar, miren, acá cómo está la marea. Está bastante alta. A ver si me deja pasar y no me mojo. Si ven que corro, es porque no me quiero mojar los pies. Está subiendo de nuevo. Vamos a apurarnos un poquito antes que vuelva a subir. Acá prácticamente está contra las piedras, cerquita del trapiche. Como les decía, les voy a comentar un poquito cómo está el estado de las rutas para todos los que me preguntan. Tengo dos amigos, muy amigos, que viajaron ahora uno viajó para Uruguay, el otro viajó para Argentina. Me dijo, el que viajó a Uruguay, BR-101 hasta Porto Alegre, en sentido a Pelotas, al Chuy. Le pregunté cómo está él fue de auto, cómo está esa ruta. Impecable, me dijo, ningún problema. Alguna que otra demora en algún lado, que están reparando algún que otro bachecito, nada importante, me dijo, nada importante, pero todo impecable el viaje. 10 puntos para llegar del Chuy a Florianópolis, los que están viendo el lado de Uruguay, 10 puntos. Y otro amigo que es argentino, que acaba de viajar para Buenos Aires, que él sí fue por la 101, la BR-101, pasó por Porto Alegre, agarró la BR-290 y me dijo en 2 tramos, mejor dicho no me dijo, lo vi porque él hizo un posteo en el kilómetro 300 y en el kilómetro 110, 112, algo así. Hay unas pequeñas nada, casi demoras que están arreglando, que están ahí reparando. Nada importante, pero más que nada es un poco de demora, no por el problema del agua, sino porque están haciendo el doble carril. Entonces, bueno, ahí como que se está un poquito ahí parado, pero nada, O sea, se puede venir por la 290, cruzar por Paso de los Libres, Uruguayana, llegar a Porto Alegre, la Freeway, BR-101, para venir a Florianópolis sin ningún problema. Así que ya están sabiendo, para los que me preguntan, no hay ningún problema, se puede venir tanto de Uruguay como por Paso de los Libres, Uruguayana. Y así se va finalizando esta tarde. Estoy intentando hacer varias veces el video, pero miren cómo está el agua, está cada vez subiendo más. He corrido varias veces para poder seguir explicándoles, pero hoy está bravísimo. No sé qué le pasa al mar hoy, Ya está finalizando la tarde. Está, miren, la puesta del sol. Y acá, en la playa de Cayoeira, una vez más, en estas caminatas virtuales, como yo las llamo, de los fines de semana, para que puedan disfrutar y se les acorte un poquito más el año. Ya ahí prontito de nada. Ya un mes más que está pasando y cuando nos queramos dar cuenta, ya estamos a fin de año.
Y hasta acá, mis amigos, el video de hoy. Espero que os haya gustado esta breve recorrida que hicimos por la playa Canasvieiras. Caminamos un poquito en estas caminatas virtuales que siempre le hago los fines de semana para que vean qué linda que está. Hablamos un poquito del clima, el estado de las rutas para que sepan cómo es que está, que se puede venir tanto de Uruguay como de Argentina sin ningún problema. Y una vez más, como siempre te pido, si este video te gustó, no te olvides de dejarme un me gusta. Si todavía no estás suscrito, esta es la oportunidad para hacerlo. Recuerden, como siempre les digo, que más del 50% de las personas que miran mis videos no están suscritos y es muy importante para seguir apoyándome. También tengo abierta la membresía para quien quiera colaborar con el canal y de esta forma pueda seguir creciendo y enviarles más contenido todo para ustedes. Y importante dejar un comentario. Nos vemos en el próximo destino, mis amigos. Chao, chao. La señorita.